Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a empezar hoy la predicación de este día. Recuerde que estamos empezando un nuevo mes. Hoy en este mes vamos a ver lo que es el evangelismo. Es importante que ahí usted tome notas si usted tiene que apuntar. Es importante que hablemos acerca del evangelismo. Vamos a tocar algunos temas. En este caso nos vamos a basar en el libro de Hechos. Capítulo 8 del versículo 3 al 27. Y si usted quiere aprender más acerca de todo esto, yo le recomiendo que lea el capítulo 7 para poder entender todo el contexto del libro de Hechos capítulo 8. Habla acerca de la defensa y de la muerte de Esteban. Es importante que usted lea este capítulo, se lo dejo de tarea para que usted aprenda más de lo que pasó con Esteban. Y también es importante que en el capítulo 7 menciona muchas cosas de las que hemos estado viendo del libro de Génesis. Es como un resumen de varias partes del libro de Génesis y de algunos otros libros más que habla acerca de este capítulo 7 del libro de Hechos. Todo empieza también del capítulo 6. Usted puede leer, es que casi es leer los primeros versículos, los capítulos del libro de Hechos, pero vamos a resumirlo. Son muchas cosas de las que podemos sacar acerca de este pasaje. Habla de muchos temas, pero los vamos a enfocar más que nada en el evangelismo. Y lo que vamos a ver ahorita es el libro de Hechos. Yo voy a empezar, en sí empieza desde el versículo 4, Hechos 8, versículo 4 al 25, pero quise poner el versículo 3 para que usted más o menos entienda de lo que vamos a hablar y de lo que se trata este pasaje. Este pasaje, como le digo, es completo desde el capítulo 6 al 8 para que podamos entender. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a leer Hechos capítulo 8 por si usted tiene Biblia o no alcanza a ver bien la pantalla de su teléfono o no alcanza a ver bien las letras. Usted puede abrir su Biblia en el libro de Hechos capítulo 8, de ahí no nos vamos a mover, vamos a citar algunos otros pasajes, están en la pantalla, creo que por ahí hay uno que no está en la pantalla, pero si usted tiene su Biblia lo puede corroborar. Vamos a orar para poder empezar a la clase de hora o la predicación. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Yo te pido una vez más, Señor, en este día, Señor, por todas las personas que viven en Ucrania. Sabemos que quizá la están pasando difícil. Sabemos que han salido de su país. Es parte de lo que vamos a ver también ahorita. Yo te pido, Señor, que aquellas personas que sean cristianas, que vivan en Ucrania y han salido, Señor, yo te pido por ellas que las sigas bendiciendo, que ellas prediquen el Evangelio a las personas o a las personas que están a su alrededor, las personas que quizá les den hospedaje o en el país donde están ahorita, Señor. Yo te pido por cada una de ellas, Señor. Así también te pido por cada uno de los hermanos que está escuchando la transmisión, que si tiene algún problema, tiene alguna necesidad, tú seas con él. Ayúdale a que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias yo te doy, Señor, en este día. Gracias por todos los hermanos que quizá tienen algún problema, ya sea de salud, un problema económico con sus hijos o con sus familiares. Padre, yo te pido que tú seas a bien, que te quedes con cada uno de ellos, Señor. Gracias yo te doy, Señor, y yo te pido en estos momentos que tú me des bien las palabras, la actitud para poder predicar lo que es acerca del evangelismo, Señor. Gracias yo te doy, Señor, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Entonces, como le repetía, se acaba de conectar, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 3 al 25. Entonces vamos a leer, sígame ahí con su vista, o si quiere leer en voz alta ahí en su casa, puede hacerlo. Hechos 8, del 3 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Es importante que ponga atención desde aquí. Saulo dice que asolaba a todos los que habían aceptado ya a Cristo. Iba casa por casa sacándolos, los arrastraba, o sea, los maltrataba y los llevaba hasta la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Si usted puso atención, podemos hablar de muchos temas, pero recuerde que en este mes vamos a hablar acerca del evangelismo. Pero para empezar, tendríamos que definir qué es evangelismo o qué se entiende por evangelismo. Entonces, por ahí busqué en un diccionario y manejaba esta definición de evangelio. Dice, evangelismo es el estudio de cómo testificar eficazmente y compartir el evangelio con seguridad. Aquí en este caso lo que tenemos que hacer nosotros cuando llevamos el evangelio es testificar lo que Dios, lo que Cristo, el Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, la transformación que hemos sufrido cuando aceptamos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Quizá algunos de los hermanos que a lo mejor padecían alguna enfermedad fueron sanados, o quizá algunos hermanos que quizá estaban en drogadicción o estaban en alcoholismo, pueden testificar de dónde lo sacó Cristo, de dónde lo sacó Dios. Entonces, la primera parte donde dice esta definición es testificar eficazmente y compartir el evangelio con seguridad. Y la parte verde que se encuentra abajo dice, el evangelismo considera los elementos básicos del plan de salvación y su presentación con claridad. Aparte de que nos podemos testificar de lo que Cristo ha hecho, tenemos que llevar el plan de salvación.
El plan de salvación, hay algunos libros, algunas revistas o algunos artículos que hablan acerca del plan de salvación. Hay veces que se manejan 5 puntos, 2 puntos, 4 puntos, pero nosotros el que ocupamos por lo regular en la escuela bíblica de vacaciones es uno de 3 puntos. Como es para niños, tenemos que enseñarle lo más sencillo que se pueda el plan de salvación. Y si usted puede ver ahí en la diapositiva, son solamente 3 pasos. Este es el plan de salvación que ocupamos en la escuela bíblica de vacaciones. Es un plan, el primer punto, son 3 puntos. El primer punto es admitir ante Dios que somos pecadores. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Arrepentirnos. Ese es lo que tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Y si usted quiere ya fundamentar más todo este primer punto, ahí hay algunos versículos que le pueden ayudar. Quizá a lo mejor usted maneja otro tipo de plan de salvación. O si no, este es funcional porque aparte de que vienen los puntos, viene el respaldo de la palabra de Dios. Por ejemplo, usted podría ver Romanos 3:23, Romanos 6:23, Hechos 3:19 para respaldar el primer punto. El segundo punto es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y aceptarlo. Ese es el segundo punto. Igual, si usted ve ahí, hay pasajes para reforzar todos estos. Juan 3:16, Juan 14:6, Hechos 4:12, Romanos 5:8. El punto 3 es confiar que Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Igual, allá están los pasajes, Romanos 10:9, Romanos 10:13 y Primera de Juan 1:9. Todos estos son pasajes en los cuales podríamos reafirmar y confirmar. Quizá usted diga, bueno, ¿y cómo puedo hacer plan de salvación? Estos son 3 puntos básicos en los cuales podemos llevarlos a Cristo a las personas nuevas. Entonces, la primera parte, como se menciona, es testificar de lo que Cristo hizo con nosotros, que nos transformó, nos cambió, y después presentar el plan de salvación. Ese es, en pocas palabras, hablar de evangelismo. Vamos a ver qué dice. Vamos a hablar de evangelismo. Este versículo también es básico, del cual es mencionado mucho cuando hablamos de evangelismo. Jesús dijo a los apóstoles que fueran por todo el mundo haciendo discípulos en todas las naciones. Este es lo que dice el Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted se fija en el versículo 19 de lo que acabamos de leer, no entramos más a profundidad. Se lleva a cabo todo esto, se lleva a cabo el bautismo, se lleva el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas partes son importantes para evangelizar. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, ahorita que entremos ya en materia. Entonces estos versículos son claves para evangelizar. Vamos ahora sí a entrar al tema de ahora. Vamos, como les decía, no vamos a tocar todos los versículos que habíamos leído, solo vamos a tocar porciones que hablen acerca del Evangelio, porque estamos hablando de evangelización. Entonces vamos a ver Hechos, los 2 primeros versículos, Hechos 4:5, dice, predicación del Evangelio en Samaria. Vamos a ver qué dice. Vamos a recordar lo que dicen estos dos versículos. Recuerde que estamos viendo Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Lleva por título Predicación del Evangelio en Samaria. Este título está en la Reina Valera 60. Si usted ve o tiene la Reina Valera 60, va a ver este título que dice Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recuerde que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a todos aquellos que aceptaban a Cristo, los sacaba de su casa, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Entonces, cuando los cristianos que vivieron todo esto, ellos iban saliendo de sus casas y se iban yendo a otras ciudades cercanas ahí.
Entonces, cuando iban saliendo, ellos iban predicando de lo que Jesucristo había hecho en su vida de ellos. Vamos a ver qué dice para reforzar todo esto. En Jerusalén, que es donde estaban los primeros cristianos que aceptaron a Cristo, dice, en Jerusalén fielmente proclamaban el Evangelio de Cristo, con todos entusiasmo, de manera que el número de creyentes llegaba a miles. Entonces, a pesar de que ellos estaban sufriendo esta persecución, dice que estaban entusiasmados y ellos iban predicando el Evangelio. Es lo que iban haciendo, y dice que iban alcanzando a mucha gente durante su trayecto que iban haciendo. Sin embargo, la iglesia no podía quedar limitada a Jerusalén, porque Jesús había instruido a los apóstoles a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Entonces ellos salen de Jerusalén y van a las ciudades cercanas. Conforme ellos iban avanzando, ellos iban predicando de Jesucristo. Ellos iban diciendo lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Ellos iban diciendo lo que pasó con Jesucristo. Él había muerto, pero había resucitado. Eso es lo que iban diciendo. Iban proclamando el Evangelio. Eso es lo que iban haciendo. Hechos capítulo 1, 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted ve aquí resalta algo que es bien importante. Dice que recibiréis el Espíritu Santo. Nosotros cuando evangelizamos, lo que tendremos que hacer es ser revestidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que esas personas entiendan lo que fue Jesucristo. ¿Qué es esto que le estoy diciendo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es la parte importante del evangelismo, hacer que las personas acepten a Cristo, en esos momentos son llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y vamos predicando el Evangelio, las personas sienten ese poder, que no es poder de nosotros, sino ese poder que se siente del Espíritu Santo, para que ellos puedan comprender y entender qué es eso lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con nosotros. Es un cambio que Dios hizo en nosotros. Dios nos cambió, nos sacó de una vida que quizá vivíamos, éramos tremendos, quizá robábamos, quizá decíamos groserías, quizá hacíamos cosas de las cuales nos arrepentíamos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ese cambio drástico que a veces nosotros notan, quizá algunos de nuestros familiares, notan los vecinos y nos preguntan, ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no dices groserías? Es el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Ese es lo que tenemos que testificar. Y lo segundo es presentar el plan de salvación. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas? Ese es lo que tenemos que hacer. Sigamos. En la providencia de Dios, la persecución que siguió a la muerte de Esteban forzó a los creyentes a ir a Judea. Entonces, cuando Pablo empezó a perseguir a los cristianos, ellos empezaron a esparcirse y los forzó a irse de Jerusalén a Judea y a Samaria. Eso fue lo que ocasionó en estos momentos Pablo cuando empezó la persecución. Hechos 11:19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y dice, estos cristianos testificaron a gran cantidad de personas, con el resultado de que la iglesia continúa creciendo. Esta es otra parte importante del evangelismo. Cuando nosotros testificamos y damos el plan de salvación, lo que vamos a hacer es que la iglesia crezca, empiece a crecer, empiece a tener nuevos creyentes. Esa es una parte importante para hacer que la iglesia crezca. Mientras nosotros no evangelicemos, mientras nosotros no salgamos a las calles a testificar de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas,
no podemos tener un crecimiento en la iglesia. Ahora, es importante aquí notar dos cosas que lo vamos a ver más adelantito. Es algo importante recalcar esto. Quizá usted dirá, bueno, hermano, pero yo no puedo salir a evangelizar, pero quizá usted a veces testifica o evangeliza a personas que están cerca de usted. Supongamos, si usted trabaja, usted puede testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida y darle plan de salvación. Si usted es un joven, cuando vaya a su escuela, puede hacer lo mismo. Entonces, mientras nosotros esparzamos, como está diciendo aquí, y testifiquemos, y vayamos dejando huellas en personas, en cambios de lo que Cristo hizo con nosotros, haremos que la iglesia vaya creciendo. Este es algo importante de lo cual el evangelismo da ese resultado, el crecimiento de la iglesia. Por eso nosotros también hay hermanos que salen a evangelizar. Si usted ha escuchado cuando el pastor da los mensajes o los hermanos, dice que hay hermanos que salen a evangelizar. Ellos salen a Tacubaya a evangelizar. Tenemos que ayudarlos y apoyarlos en oración para que ellos puedan presentar el evangelio allí en Tacubaya. Es importante que ellos salgan a evangelizar. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Y quizá nosotros podamos hacerlo individualmente, ya sea, como le digo, en su trabajo, en la escuela, con sus vecinos, con sus familiares. Es importante que hagamos evangelizar a los que están cerca de nosotros. Vamos a ver qué dice Hechos 11, 20, 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué importante es esto. Cuando nosotros anunciamos el evangelio del Señor Jesucristo, Dios nos da ese poder. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos testificar. Quizá a lo mejor habrá personas que no las comprendamos, o quizá habrá personas que no las conocemos, pero el Espíritu Santo las conoce. Y Él a veces nos revela qué necesidades tienen. Y por medio de esta revelación del Espíritu Santo, quizá a veces no comprendemos qué situaciones están pasando, pero cuando el Espíritu Santo nos hace sentir, o nos hace, a veces llega a nuestra mente versículos de los cuales hemos leído, de los cuales hemos estudiado los domingos, de los cuales vemos en las transmisiones de entre semana. Hay versículos que a veces nos llegan y quizá a veces no comprendemos por qué esos versículos tenemos que decírselo a las personas, pero el Espíritu Santo sí sabe qué es y por qué tenemos que decirlos. Ya hay veces, no sé si a usted le ha sucedido o le ha pasado, que cuando usted le está hablando a una persona y escucha algún versículo, ellas empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque es lo que necesitaban. Ese es lo que hace el poder de Dios cuando nosotros vamos cuando hemos orado, cuando hemos ayunado, cuando está el Espíritu Santo en nosotros. Ese es lo grandioso que Dios hace. Ese es lo maravilloso que Dios hace, llegar a su corazón de ellos. Pero no es a veces por nosotros, porque a veces pensamos que somos nosotros, sino es el Espíritu Santo que nos reafirma y nos dice qué decirle, tener las palabras exactas para que ellos puedan entender y comprender qué es la salvación. Es importante, como dice aquí, y la mano del Señor estaba con ellos, y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces nosotros tenemos que salir de la mano del Señor, en ayuno, en oración, para que Dios pueda hacer muchas cosas en las personas que estamos hablándoles acerca del Evangelio. La persecución no terminó con la evangelización, sino que la potenció. Los cristianos esparcidos se convirtieron en evangelistas por los lugares a donde la persecución los había hecho llegar. Había un verdadero sentido de testimonio y compromiso con el mensaje de las buenas nuevas. Sigamos leyendo. La proclamación del Evangelio era tarea cotidiana asumida por los perseguidores. Esto no tenía lugar estable para residir, sino que eran itinerantes, yendo de un lugar a otro. ¿Qué significa todo esto? Que los que salieron del territorio hacia Samaria, hacia todos ellos, no tenían un lugar fijo, sino ellos se iban moviendo. Ellos se iban moviendo hacia las ciudades cercanas y entre ellos, mientras ellos se iban moviendo,
ellos iban predicando el evangelio, iban diciendo lo que Cristo había hecho en sus vidas. Eso es lo que iban haciendo durante toda esta persecución. Por eso es que yo les decía a las personas que salieron de Ucrania, ellos han sido alejados de Ucrania, han sido llevados a lugares cercanos de ese lugar de Ucrania. Entonces, hay que seguir por eso, orando por los cristianos que están saliendo de Ucrania, así como los cristianos salieron por la persecución, aquí están saliendo por una guerra. Hay que orar por las personas que son evangelistas, de las personas que llevan la palabra de Dios. Hay que orar por ellos para que ellos prediquen al evangelio, que sea una parte importante de evangelizar a las personas que están al lado, a las naciones que están al lado. Es importante que ellos prediquen. Y si usted ve la letra café, dice: Satanás pretendía apagar con la persecución la luz del evangelio. Eran los planes de Satanás, utilizar a Saulo para que los persiguiera, los maltratara y los encarcelara, para que ellos no se esparcieran. Pero Satanás nunca contó de que al hacer esto, ellos iban a empezar a compartir el evangelio en las naciones o en los países cercanos a ellos. Y dice, en lugar de ello, la evangelización alcanzó lugares distantes y el mensaje se extendió por todo el mundo. Hasta ahorita nos ha llegado todo eso que se vivió en aquel tiempo, nos ha llegado a nosotros nos hablaron, a nosotros nos compartieron del evangelio, nosotros cambiamos nuestra vida. Todo esto surgió porque algunos nos comunicaron el evangelio a cada uno de nosotros. Yo no sé a quién le habló a usted o de dónde escuchó el evangelio, pero todos aquellos que hemos escuchado el evangelio tendríamos que hacer lo mismo, compartir de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante que sigamos. Entre los que predicaban el evangelio fueron a Jerusalén. Estaba Felipe. Si usted recuerda lo que acabamos de leer, mencionar a Felipe. Felipe, que era un diácono con oficio y evangelista por don, había sido elegido como uno de los hombres espirituales para la distribución de ofrendas destinadas a las viudas en la iglesia de Jerusalén. Entonces, lo que hacía Felipe era distribución de las ofrendas destinadas a las viudas en la iglesia de Jerusalén. Pero Felipe no nomás se quedó con eso. Él empezó a compartir el evangelio. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si usted se da cuenta que son cosas importantes, dice que eran personas llenas de fe y del Espíritu Santo. Cuando nosotros compartimos el evangelio tenemos que tener fe de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y luego dice los apóstoles, dice que oraron por ellos, les impusieron manos. Qué tan importante es a veces hacer esto, hermano. Orar por las personas que salen a predicar. Hacer esta oración es importante para que ellos sean llenos del Espíritu Santo y puedan compartir la palabra de Dios. Por eso es importante que orar por los hermanos que salen a predicar a Tacubaya. Es importante que se haga en las jornadas de oración o los domingos antes de salir o un domingo antes, es orar por ellos. Es orar por las personas que salen a evangelizar. ¿Por qué? Porque ellos van a ir con fe y llenos del Espíritu Santo, que fue lo que hizo Felipe. O sea, Felipe fue lleno del Espíritu Santo porque oraron por él. Los apóstoles oraron por él. Así como todas las personas que mencionan ahí. Ahí le resalto a Felipe porque Felipe está anotado ahí. Y si usted también lee ahí también, estaba Esteban. Esteban fue el que fue muerto. Ese era su oficio en aquella iglesia local, pero el Espíritu lo había dotado. O sea, es lo que estamos hablando de Felipe, no se le vaya a olvidar. Felipe era su labor, lo que dice ahí en la iglesia local, era ayudar a las personas a distribuir lo que hacía él era distribuir las ofrendas destinadas hacia las viudas. Eso es lo que hacía Felipe. Recuerda que estamos hablando de Felipe.
Entonces ese era su oficio de Felipe en esa iglesia, pero el Espíritu Santo lo que había dotado del don del evangelismo, y Dios lo dotó con ese don de evangelista. Esto es importante también, hay que distinguir a aquellos que Dios les da ese don. Hay unos hermanos que tienen ese don de evangelizar, ese es su ministerio, esa es su labor, porque Dios los ha dotado con ese don. Es importante que nosotros reconozcamos a esos hermanos que tienen ese don. Pero, como yo les decía al principio, hay hermanos que tienen ese don, pero nosotros a veces individualmente podemos también evangelizar, quizá a nuestros familiares, quizá si vamos a la escuela, podemos evangelizar a nuestros compañeros de la escuela, hablar de nuestro trabajo, podemos hacer el evangelismo, quizá individual en nuestras casas, pero aquí es importante resaltar, hay hermanos que tienen ese don de evangelizar. Dios los ha dotado con ese poder para poder llevar el evangelio quizá a otros lados. Es importante resaltar estos dos conceptos. Uno es cuando Dios les da ese don y nosotros que podemos testificar individualmente. Y dice, el ministerio del evangelista lo ejerció en razón del don recibido. Recuerde que estamos hablando de Felipe. Este don lo recibió por parte de Dios. No nomás hacía esa labor que ya vimos anteriormente, sino también Dios le dio ese don para llevar el evangelio a otras partes. Recuerde que estamos viendo estos dos versículos, versículo 4 y 5, dice, pero... Predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, recuerde que estamos viendo estos dos versículos. Ellos dejaron Jerusalén y fueron de lugar en lugar por los campos de Judea y de Samaria. Donde quiera que llegaban, predicaban las nuevas y luego fundaban iglesias. ¿Qué es lo que les decía? Esto es importante, esto que estamos leyendo. Ellos dicen que iban de lugar en lugar, o sea, iban de parte por parte, porque no se quedaban en un lugar estático, como le había mencionado, sino iban y se cambiaban de lugar, por decirlo así, iban a una aldea, predicaban el evangelio, se iban a otra aldea y predicaban el evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos las nuevas, que lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario, se iban fundando iglesias, iban habiendo nuevos creyentes, y esos nuevos creyentes compartían el evangelio y se iban fundando iglesias. Como le decía, en aldeas iban fundando iglesias, porque se iba esparciendo el evangelio. Hoy en la actualidad, con esto de la pandemia, se dejó de salir a las calles por todo lo que sucedió, pero es un buen momento para predicar del evangelio. Con todo esto que acabamos de vivir, es un buen momento para poder predicar el evangelio. Es algo importante y es fundamental que aquellas personas que salen. Ahora, cuando hablamos de evangelistas, no nomás que sí que estamos hablando de la iglesia de Belén. Recuerde que muchas iglesias también tienen evangelistas y salen a predicar el evangelio. Es importante que todas las iglesias tengan en sus iglesias personas que tengan este don de salir a evangelizar. Y nosotros tenemos también personas que salen a evangelizar. Es importante que estemos orando por ellas. Después de la muerte de Esteban, los cristianos judíos de Jerusalén fueron a los samaritanos llevándoles el mensaje de salvación. Recuerde que es importante en los pasos de la salvación. Uno de estos fue Felipe, no el apóstol, porque recuerde que también dentro de los apóstoles había alguien que se llamaba Felipe. No, este es otro Felipe diferente. El diácono, que también es llamado evangelista. Aquí ya a Felipe se le da este nombre, evangelista. Vamos a ver qué dice Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Estos 7 son los que ya leímos anteriormente, y Felipe fue y se le dio este sobrenombre que fue Felipe el evangelista. Yo creo que Felipe alcanzó a muchas personas durante ese trayecto, durante todo ese caminar. Felipe alcanzó a muchas personas. Continuemos, dice, Felipe predicaba
a los samaritanos, ya no estaban excluidos de las buenas nuevas. Ahorita vamos a ver por qué dice esto, que es el mensaje de Dios para todas las naciones. Si usted se remonta a Mateo 10:5, dice: a estos dos envió Jesús, está hablando de los discípulos, y les dijo instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en las ciudades de Samaria no entréis. Jesucristo les había hecho que no entraran, pero aquí Jesucristo les está diciendo otra cosa, está diciéndoles que vayan y den las nuevas nuevas a los samaritanos. Recuerde, si usted lee todo esto, los samaritanos y los judíos no se llevaban, no había una comunicación con ellos, pero Dios es tan grande que también los samaritanos necesitaban de salvación, necesitaban que les hablaran de Jesucristo. Así nosotros quizá a veces podemos decir: no, es que esa familia es muy mala, la que somos nuestros vecinos, y pensamos que ellos no necesitan de salvación. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hablarles. Así usted diga: es que mi vecino, es que a lo mejor mi jefe o mi jefa, o a lo mejor las personas que están cercanas a mí no merecen la salvación. Quizá no está en nuestras manos, pero sí está en las manos de Dios. Que les testifiquemos, que les demos las nuevas nuevas. Esto es parte importante de lo cual tenemos que tener en cuenta nosotros, tener en mente todo esto. Una vez más les repito, quizá hay veces vecinos o hay personas que dijimos: no, estas personas son muy malas, no merecen la salvación. Pero aún aquellas personas malas, por muy malas que sean, necesitan de la salvación. Necesitan escuchar de las de buenas nuevas, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo hizo en el Calvario, de lo que Cristo hizo cuando derramó su sangre. Todo esto tenemos que testificar. Y dice: debido a la cercanía familiar con Israel, los samaritanos fueron los primeros en oír el Evangelio de Cristo de boca de los cristianos expulsados en Jerusalén. Es importante, como le decía, los judíos y samaritanos no se llevaban, pero necesitaban de la salvación, necesitaban de esa salvación que es importante. Pero cuando creyeron a Felipe, vamos a cambiar de versículos, vámonos al versículo 12 y 13. Recuerde que estamos viendo todo lo que habla acerca del evangelismo. No vamos a tocar otros temas. Hay muchos temas que podríamos hablar de este mismo capítulo 8, pero recuerde que estamos hablando acerca del evangelismo. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 8, versículo 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo, es bien importante lo que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Es importante resaltar el nombre de Jesucristo cuando demos ese plan de salvación. Cuando testifiquemos de nosotros mismos, hay que hablar de Jesucristo, lo que hizo en nosotros. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Cuando nosotros evangelizamos, nos llevamos a que también se bauticen. Ahorita es un comercial. Recuerde que vienen bautizos, viene Semana Santa. Es importante que usted se bautice. Si usted ya recibió el plan de salvación, si usted ya ha aceptado a Cristo, es importante que se bautice. No pierda esta oportunidad de bautizarse. Si sabe lo que está pasando en algunos estados, que se está acabando el agua, si ha escuchado que por ahí ya no hay agua, que las presas se están secando, es importante que usted no aproveche esta oportunidad. Ahorita que hay agua, ahorita que usted puede hacerlo, bautícese. Si usted ha tomado ya la doctrina y todavía está indeciso, es importante que usted se bautice. Va a haber bautismos. No tome esto a la ligera. Es importante que usted se bautice. Como dice aquí, ellos se bautizaban, hombres y mujeres. Y también Simón, recuerda que Simón confundía a la gente. Él hacía ocultismo y muchas cosas que hacía él. Pero él también fue alcanzado por Felipe. Él fue alcanzado por Felipe y también cambió su vida. A pesar de que él estaba en muchos errores, él cambió su vida. Por eso digo que tan importante es predicarle, aunque pensemos que no es importante predicarle a todas las personas, llevar ese plan de salvación.
Pero cuando comenzaron a creer a Felipe, como dice ahí, los samaritanos aceptaban el evangelio, predicado por Felipe, y empezaban a creer en el mensaje que él les traía. Esto es importante también. Cuando nosotros tenemos a Cristo y el Espíritu Santo está con nosotros, empezamos a comprender la palabra de Dios, empezamos a entender los mensajes que están en la palabra de Dios. Es importante orar por esas personas. No nomás es darles plan de salvación, sino tenemos que estar orando por esas personas. Apuntar, si nosotros le hemos hablado a alguna persona, ya sea a nuestro vecino, a nuestro familiar, tenemos que orar para que Dios haga el cambio en esas personas, para que ellos puedan leer la palabra de Dios y pueda entrar el mensaje en su corazón, puedan ser cambiados por la palabra de Dios. Los samaritanos primero daban su aprobación intelectualmente al mensaje de Felipe, luego se entregaban a Jesús y piden ser bautizados. ¿Qué quiere decir? Hay veces que hay personas que con su intelecto no quieren aceptar el mensaje, pero cuando Dios está presente, ellos aceptan a Jesucristo, no importando su nivel de escolaridad que tengan, porque a veces pensamos, pero ellos tienen licenciatura, tienen maestría, pero aún esas personas necesitan de Cristo. Y cuando ellos se entregan a Cristo, ellos cambian su forma de ser y luego piden ser bautizados. Ese es algo que es importante cuando evangelizamos. Se entregan a Cristo y después lo que prosigue es ser bautizados. Que ellos tomen la doctrina, como nosotros hacemos aquí en la iglesia. Ellos tienen que tomar una doctrina antes de ser bautizados, para que ellos comprendan más qué es el bautismo. Una vez más yo les recuerdo, si usted ya tomó esa doctrina y está dudando, es momento de escuchar esta predicación. Bautícese, hermano. No lo deje pasar ya. No esté confundido. Mejor bautícese si ya tomó la doctrina. Sabemos que en su entrega fue genuina. Lo que queda es evidente cuando Pedro y Juan llegaron y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Aquí en este caso lo que nos está diciendo que fueron bautizados. Luego Pedro y Juan oraron por ellos y fueron llenos de ese poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió, decide habitar en ellos, les da evidencia de que su fe era genuina. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los samaritanos creyeron a Felipe y el mensaje de salvación que proclamaba. Es importante esto que estamos leyendo. Cuando nosotros oramos por estas personas, cuando son bautizados, cuando se les da la doctrina, hay que orar por ellos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo les revele qué es lo que tienen que hacer. Porque hay veces, bueno, no sé a usted si usted ahorita ha tomado la doctrina. Cuando yo tomé la doctrina, tuve ciertos problemas, porque a veces el enemigo no quiere que nos bauticemos. Y a veces tenemos esos problemas, tenemos conflictos, y a veces empezamos a dudar y empezamos a decir, creo que no es bueno que me bautice. A veces hay conflictos, pero lo que el enemigo quiere es confundirlo y no dejar que se bautice. Si usted está pasando por algún conflicto, porque a veces quizá cuando se quiere bautizar a veces tiene problemas con sus hijos, con sus papás o con su mismo, ya sea esposo o esposa que no es creyente, el enemigo lo que va a hacer es confundirlo y no va a dejar que se bautice. Si usted está en estos momentos o está en este tiempo que para la otra semana son los bautizos porque ya es Semana Santa, póngase a orar, póngase a ayunar. Si usted tiene a alguien, alguna persona que de confianza, dígale que ore por usted. O en la iglesia, dígale que ore la iglesia por usted para que usted pueda ser bautizado, para que Dios le ayude, para que Dios resuelva esos problemas que quizá en este tiempo de que usted ha tomado la doctrina, quizá ha habido conflictos. No se preocupe, esto a veces es normal. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a buscar es que no se bautice. Si usted tiene algún conflicto o está indeciso, ora a Dios para que Dios le revele qué es lo que tiene que hacer y tome una decisión sabia. Vamos a pasar a Hechos, igual estamos viendo el capítulo 8, vamos a pasar a lo que dice 24 y 25, dice,
Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, todos los que habían escuchado a Felipe, se refiere a eso, testificaban y hablaban de la palabra de Dios y se volvían a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Les compartieron el evangelio a los samaritanos y después los mismos samaritanos anunciaban el evangelio. Entonces empezaba a crecer y a crecer y a crecer. Eso es lo que dice aquí. Vamos a ver qué más dice. Habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, Pedro y Juan. Los apóstoles ponen fin a su visita a Samaria. Habían alcanzado su objetivo, el reconocimiento total de los creyentes samaritanos como miembros de la Iglesia de Cristo. Los apóstoles. ¿Me sigo? Uh-huh. Los apóstoles, e incluso Felipe, tienen ahora la libertad de dejar Samaria y encomendar a los dirigentes de la Iglesia de Jerusalén y de Judea la tarea de apoyarles y seguirles enseñando. Es importante esta parte. Recuerde que una parte es cuando se evangeliza, pero hay que seguir alimentando a estas personas. Hay que seguirles enseñando de la palabra. No nomás basta con enseñarle el plan de salvación y decirles, pues ahí síganle ustedes. No, si usted evangeliza a una persona, le enseña el plan de salvación, es importante que usted le siga enseñando acerca de la palabra de Dios. Lo siga llevando a los pies de Cristo. Recuerde que no nomás se termina ahí el plan de salvación y el evangelismo, no nomás termina hablar del plan de salvación, no nomás termina ahí, sino es, uno, enseñarles de la palabra de Dios y lo más importante, llevarlos a la iglesia, para que ellos sigan aprendiendo de lo que Dios puede enseñarles a cada uno de ellos. Dice, aún a su regreso a Jerusalén, los apóstoles anuncian las buenas nuevas en cuanta aldea samaritana encuentran a su paso. Y al final, los apóstoles regresan a Jerusalén para dar el informe del trabajo hecho. Es importante también a veces esto que está con rojo. A veces es llevar un informe de cuántas personas fueron alcanzadas. Cuando se evangeliza, es importante llevar el nombre de las personas que han sido evangelizadas. ¿Para qué? Para que la iglesia continúe orando por estas personas nuevas. ¿Para qué? Para que ellos sigan escuchando la palabra de Dios. Porque no nomás, como le decía, no nomás termina con el plan de salvación. Es importante que las personas que salen a evangelizar lleven un cuaderno, anoten a estas personas que recibieron a Cristo. ¿Para qué? Para que se siga orando. Para que nosotros como iglesia sigamos respaldando a los que salen a evangelizar. Para que ellos prosigan en la iglesia. Ese es el siguiente paso. Que ellos vean a la iglesia. Quizá a veces notamos o a veces es importante también remarcar esto que le estamos diciendo. Quizá a veces las personas no quieren ir a la iglesia, pero hay que darles tiempo. Pero mientras usted los evangelizó, sígales compartiendo la palabra de Dios. Siga ayudándoles a que ellos busquen el camino de Dios. ¿Para qué? Para que después, posteriormente, lleguen a la iglesia. Y si después llegan ellos a la iglesia, ellos van a testificar, como venimos viendo todo esto, que ellos mismos van a testificar después y le van a hablar a otras personas. Todo esto es importante. Son estos pasos que tendríamos que seguir para que nosotros podamos comprender bien lo que es la palabra de Dios y podamos llevar lo que es el evangelismo sanamente. Entonces recuerde, primero se les habla a las personas, testificamos de lo que Cristo hizo por nosotros, se les dé plan de salvación. Después de que se les da el plan de salvación, hay que estar orando por estos hermanos y hay que seguirles enseñando para que posteriormente vayan a la iglesia, crezcan en la iglesia y sigan escuchando la palabra de Dios. Y después estos mismos hermanos van a seguir predicando el evangelio o van a seguir dando las buenas nuevas. Ese es a grandes rasgos lo que es el evangelismo.
¿A qué conclusión llegamos? La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén y a que el Evangelio fuera con ellos. A menudo debemos sentirnos molestos antes de querer movernos. A lo mejor no anhelamos esta experiencia, pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para nosotros porque Dios puede trabajar a través de nuestros sufrimientos. La próxima vez que se sienta tentado a quejarse de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, deténgase y pregúntese si a lo mejor Dios lo está preparando para una misión especial. Es importante lo que dice lo verde. Vamos a verlo por partes. La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén y en aquel evangelio fueron con ellos. A veces tenemos que pasar por circunstancias difíciles. Tuvo que haber persecución para que ellos salieran de Jerusalén a compartir el evangelio, que es lo que le decía ahorita de lo que está pasando en Ucrania. Quizá es una parte importante para que salgan de Ucrania y compartan el evangelio. Nosotros acabamos de pasar una pandemia. Quizá Dios tiene que llevarnos a este tipo de cosas que quizá a lo mejor a nosotros nos parecen algo malo, pero lo que Dios está haciendo es que promovamos el evangelio. A menudo los sentimos molestos antes de querer movernos. A veces no queremos movernos de nuestros hogares, no queremos movernos de la iglesia, pero a veces hace Dios esto para que nosotros podamos movernos, para poder salir a evangelizar y compartir de la palabra de Dios. A lo mejor no anhelamos esta experiencia, pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para nosotros porque Dios puede trabajar a través de nuestro sufrimiento. A veces no nos gusta sufrir, pero a veces tenemos que pasar por esto para poder salir a hablar de la palabra de Dios. La próxima vez que se sienta tentado a quejarse de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, deténgase y pregúntese si a lo mejor Dios lo está preparando para una misión especial. Este es un ejemplo muy claro de lo que está pasando en Ucrania. Las personas que vivían en Ucrania o los cristianos que vivían en Ucrania tenían un hogar, tenían comodidad, tenían quizá su casa, su departamento, sus autos, sus televisiones. Pero ¿qué fue lo que los llevó a todo esto? Abandonar todo esto, dejar la comodidad y salir. Sabemos que quizá Dios tiene planes para ellos, quizá no conozcamos qué planes tenga Dios con las personas de Ucrania, pero Dios sabe el por qué está haciendo esto con los ucranianos. Quizá habrá hermanos que estén testificando o quizá estén llevando el evangelio a las personas que están alrededor de ellos, a las naciones mismas que están al lado de ellos. A lo mejor necesitaban que se les llevara el evangelio a esas personas. Entonces a veces pensamos que todo lo que sucede es para mal, o a veces Dios lo que quiere es que salgamos de nuestra incomodidad. Esta pandemia también salió de nuestra incomodidad. Anteriormente las iglesias estaban quedándose vacías. Hoy actualmente muchas personas están saliendo a evangelizar. Con esto que acabamos de pasar, es un buen momento para poder salir a evangelizar y decir lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios lo libró de la muerte del COVID, usted puede testificar, dar su testimonio y dar el plan de salvación para que la gente crea lo que Dios hace o ha hecho en nuestras vidas. Es importante testificar. Este era un momento crucial en la extensión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Es como les decía, a veces para que crezca la iglesia, Dios tiene que hacer esto. La iglesia tiene que crecer. Tenemos que salir a evangelizar para que esas personas que han sido alcanzadas por Dios vengan a la iglesia y la iglesia crezca. Los apóstoles Pedro y Juan tuvieron que ir a Samaria para evitar que este nuevo grupo de creyentes se separara de los otros creyentes. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio a aquellas personas que también a veces se han separado de la iglesia. Usted sabe que hay personas que han estado en las iglesias y se han separado. Usted sabe que ahorita en la actualidad con esta pandemia muchos se han alejado de las iglesias ya. Muchos se han alejado porque
quizá no estaban preparados para todo esto. A pesar de que Cristo ya nos había dicho que todo esto iba a suceder, a pesar de que la palabra de Dios ya nos había dicho que todo esto iba a suceder, muchas personas se han alejado porque ellas se rebelaron porque su familia se murió y Dios no hizo nada. Pero a veces Dios nos tiene que llevar a ese extremo. Y a veces tenemos que testificar. Quizá hay hermanos que han perdido a su pareja, ha perdido a su esposo, a su esposa. Pero eso a veces nos lleva a testificar, a hablar de la palabra de Dios. Cuando Pedro y Juan vieron al Espíritu Santo obrando en esta gente, tuvieron la certeza de que el Espíritu Santo obraba a través de todos los creyentes, los gentiles, razas mixtas y también los judíos puros. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el Espíritu es el que hace la obra. Esto es importante que entendamos, que a veces no somos nosotros como humanos, sino es el Espíritu Santo el que hace que la gente se convierta. Esto es bien importante, hermanos, porque hoy en la actualidad está pasando muchas cosas que no están apegadas a la palabra de Dios. Pensamos que a veces somos los humanos los que hacemos que cambie la gente, pero recuerde que no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que redarguye, el que hace que las personas cambien su forma de pensar. Como le decía hace ratito, quizá a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué leí este versículo? ¿O por qué le di este versículo a esta persona? Quizá nosotros no comprendemos por qué, pero el Espíritu sí sabe por qué. Porque esa persona necesitaba quizá de escuchar el versículo o esa porción de la palabra de Dios para ser cambiado, para que su corazón pueda ser cambiado. Es importante todo esto, es importante llevar el evangelismo. Recuerde que es importante, recuerde que todo este mes le van a estar hablando acerca del evangelismo. Va a haber quizá más cosas que le reafirmen y va a haber cosas que van a ser reafirmadas por otros hermanos, pero esta es como una introducción de lo que es el evangelismo. Vamos a orar. Si usted sale a las calles a evangelizar, recuerde que tiene que ir con ese poder del Espíritu Santo. Tiene que orar. Es importante que antes de que usted salga o antes de que usted le hable a alguna persona, es importante orar y ayunar para que el Espíritu Santo esté con usted. Vamos a orar y por este mensaje que hemos escuchado. Señor, te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que están pasando, Señor, a nuestro alrededor. Bendice una vez más a los hermanos de Ucrania, Señor. Sé con ellos, Señor. Ayúdales a que ellos testifiquen, Señor, lo que Dios ha hecho, Señor. Quizás es una parte importante de lo que está pasando en Ucrania, Señor. Bendice a todas aquellas personas que escuchan y que reciben el mensaje, Señor. Bendice a todos aquellos misioneros que van y predican el evangelio a otras naciones, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Así te pido por el ministerio que está en Belén, por aquellos hermanos que salen a predicar el evangelio, Señor, a evangelizar a Tacubaya, Señor. Sé con ellos. Ayúdale, Señor. Bendice al hermano Tobar. Restablécele su salud, Señor. Sabemos que Él es el que va a evangelizar, Señor. Tú sabes por qué ha pasado por estos momentos, Señor. Tú sabes por qué ha pasado por estas circunstancias difíciles como hemos visto ahorita, Señor. Quizá tú quieres que el hermano Tobar, Señor, comprenda las cosas, que Él testifique de lo que Cristo ha hecho en su vida, Señor. Hemos escuchado lo que Cristo ha hecho en el hermano Tobar y quizás sea esto una parte importante para que Él pueda predicar, evangelizar por medio de las cosas que ha pasado el hermano, Señor. Yo te pido por aquellos que acompañan a los hermanos a evangelizar a Tacubaya, sé con ellos, Señor. Ve, ayuda a la hermana Cristina, a su esposo, a sus hijas, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor. Quizá hay hermanos también que bajan, Señor. Quizá no nos conozco, Señor, pero tú sí sabes quiénes son los que van a evangelizar a Tacubaya, Señor. Ayúdales a aquellos, Señor, que quizá tienen un poco de problemas para poder evangelizar. Capacítalos, Señor. Sé tú con ellos, Señor. Ayúdales para que ellos puedan evangelizar, para que alcancen a más personas, Señor. Yo te pido por cada uno de este grupo que sale a evangelizar, Señor. Sé con cada uno de ellos, Señor, y los pongo en tus manos, Señor. Yo también te pido, Señor, que cada vez que salgan, Señor, a evangelizar, ellos salgan llenos de ese poder del Espíritu Santo, que doblen sus rodillas, Señor, que doblen sus rodillas en su casa, o si se ven en la iglesia, que doblen sus rodillas en la iglesia,
iglesia, Señor, que cada vez que van a la iglesia oren por ese ministerio, oren por ese don que Dios les ha dado de predicar el evangelio, de evangelizar, Señor, a cada uno de ellos. Sé con ellos, Señor. Si hay alguno de ellos que esté enfermo o no haya podido por alguna situación, Señor, yo te pido que tú pongas a bien ese problema, Señor, que tú le ayudes, Señor. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, como hemos visto ahorita, Padre. Sé con ellos, bendíceles, Padre, y bendice a cada uno de ellos. Y así también te pido, Señor, por aquellos que no conocen a Cristo, por aquellos que reciben de estos hermanos, Señor. Quizá a veces pensamos que las personas no escuchan, a veces pensamos que no oyen, Señor, pero sabemos que tú vas a hacer la obra en ellos, Señor. Ayúdanos a seguir orando por aquellas personas que reciben el Evangelio, que reciben de estos hermanos que les hablan, Señor. Yo te pido que tú les ayudes y que tú les bendigas, que abran sus corazones a aquellas personas que escuchan todo lo que los hermanos les hablan, evangelizan a este grupo de personas, al grupo de Tacubaya, Señor. Sé con ellos, Padre, ayúdales, dales sabiduría, dales conocimiento, Señor. Dales ese poder como leíamos en estos versículos, Señor, para que ellos puedan testificar, para que ellos puedan hablar libremente de la palabra de Dios, Padre. Gracias te doy por todos aquellos, Señor. Y así también te pido, Señor, por esta palabra que hemos expuesto, Señor. Sabemos, Señor, que a veces es difícil, Señor, hablar de estas cosas, Señor, pero tenemos que hacerlo, Señor, como personas, en lo individual o en grupo, Señor. Yo te pido, Señor, también, Señor, por la escuela bíblica de vacaciones, Señor, que ya se va a empezar en mayo, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, porque es otra forma de evangelizar a los niños por medio de estas actividades que se llevan a cabo, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que el Espíritu Santo se quede con nosotros, que ayudes a los hermanos que van a apoyar, Señor, que nos des esa sabiduría para poder transmitir, para poder enseñar a aquellos niños que tienen necesidad, Señor, para darles ese plan de salvación, Señor, porque sabemos que hoy ya desde pequeños necesitan de salvación, Señor. Sabemos que hoy conocen ya de más, ya están en pecados desde pequeños, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes para poder presentar este plan de salvación a aquellas personas que vengan, Señor, a la escuela bíblica de vacaciones, Señor. Sean niños, sean adultos, sean adolescentes, sean jóvenes, Señor. Yo te pido por esas personas que tú vas a poner para que podamos compartirles la palabra de Dios. Y ayúdanos, Señor, a aquellas personas que vamos a trabajar durante todo este tiempo, Señor, para prepararnos para la escuela bíblica de vacaciones, Señor. Gracias yo te doy, Señor. Tú sabes quiénes ya están inscritos, Señor. Bendice a estas familias que van a trabajar. Bendice a estos hermanos que van a tomar esta capacitación para poder predicar el Evangelio, Señor. Gracias yo te doy, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Y por último, lo invito, hermano, si usted está escuchando y quiere tomar la capacitación para compartir el Evangelio, porque es otra forma de evangelizar a los niños, es por medio de la escuela bíblica de vacaciones. Y si usted quiere tomar la capacitación, si usted no se quiere comprometer, no se preocupe, quizá tome la capacitación y a lo mejor Dios en esos momentos le hablará a su corazón para que pueda usted ayudarnos a predicar el Evangelio. Que Dios le bendiga y que pase buenas noches. Adiós.